americano 1990-2010. Bueno, es una de las retrospectivas, la retrospectiva temática que la 59ª edición del festival ha decidido programar este año. Una iniciativa que nos parecía muy interesante porque suponía, ver un poquito, hacer un pequeño panorama de ese género que yo creo que a todos nos gusta mucho, que es el cine negro, pero cómo se ha visto en los últimos 20 años por el cine americano. Muchas veces cuando hablamos de cine negro pensamos más en los títulos clásicos y nos olvidamos de que es un género que sigue vivo, que sigue mutando, que sigue ofreciendo posibilidades muy interesantes, y queremos hacer esta especie de panorámica, de volver a ver o descubrir al público español algunas películas que nos parecían muy notables. Sencillamente, voy a presentar primero a los invitados, que tenemos dos invitados de lujo aquí. Explico brevemente el concepto del ciclo y del libro y ya les dejo paso a ellos. Tenemos la suerte de contar con dos directores que además yo creo que lo explicaron ayer muy bien en la gala de inauguración, que representan como dos generaciones o dos aportaciones de diferentes épocas a este género, el cine negro, ¿no? Por un lado tengo aquí a mi derecha Amy Keinman, que podría considerarse una de la recién llegada al cine negro americano o a este género, porque tenemos la suerte de contar como estreno en España de su película Texas Killing Fields, que es su ópera prima como directora. Es una recientísima aportación al cine negro que además rompe un poco la idea del ciclo, porque hablábamos de 1990-2010 y es una película de 2011, pero es que es una película que se acaba de hacer y es una película que nos apetecía mucho, nos parecía estupendo tenerla como inauguración del ciclo porque demuestra precisamente algo que está muy vivo y que todavía está ahí, ¿no? Ella además es hija de un director, Michael Mann, que muchos conocemos y todos, estoy convencido, admiramos, que también está representado en el ciclo y que ha dado títulos ya absolutamente clásicos al género, ¿no? Y además tenemos también el gran honor de tener aquí a Walter Hill, que yo creo para muchos de nosotros es un nombre ya básico del cine americano. Todos hemos disfrutado con sus películas. Yo antes le contaba que desde que soy adolescente siempre me han encantado sus películas. Él estuvo además aquí en el año 81 con su película 81 en el 81 con Southern Comfort, La Presa, que es una de sus grandes películas, y bueno, creo que le ha gustado mucho la idea de volver a San Sebastián 30 años más tarde. Y bueno, además también tiene una película en el ciclo, Last Man Standing, El último hombre, que es otra de esas películas que nos parecía imprescindible, ¿no?, en esta retrospectiva. Entonces quiero agradecer muchísimo su presencia, que hayan tenido el detalle de desplazarse hasta aquí para arropar y para de alguna manera acompañar este ciclo. Brevemente explicar que el ciclo, como es habitual todos los años en San Sebastián, va acompañado por una publicación que ha sido coordinada por Antonio Santamarina, que está por ahí, y por mí mismo, que es un ciclo y una publicación hecha en colaboración con la Filmoteca Valenciana, que tenemos además ahí a José Antonio Hurtado y Nuria Cidoncha, que son representantes de la Filmoteca y que además les agradecemos muchísimo su colaboración y su participación en este proyecto, que de alguna manera ellos también apoyaron y les gustaba mucho. Y además, pues también contamos con el apoyo de Filmoteca Vasca y TCM como patrocinador del ciclo. Yo creo que, también agradecer a los autores. Yo creo que es un libro también muy interesante porque se ha hecho, por así decirlo, a ambos lados del Atlántico. Hemos contado con autores españoles, algunos viejos amigos del festival, y también con autores estadounidenses, porque nos parecía que era muy importante tener el punto de vista del país donde ha surgido este cine negro y donde se está haciendo este cine negro, ¿no? Entonces, aparte de colaboradores como, que supongo que estarán por ahí, como Kim Casas, Ricardo Aldarondo, Desiree de Fez, que son habituales en el festival, Jesús Palacios, etcétera, que les agradecemos muchísimo su colaboración. También hemos contado con Alan Silver y James Ursini, que son posiblemente los mayores especialistas en cine negro que hay hoy día en el mundo. Tienen un montón de publicaciones sobre el género y entonces nos parecía que era importantísimo que nos dieran su visión. O Chris Fujiwara y Novotny Lawrence, que son también dos grandes especialistas, ¿no? Entonces estamos muy contentos de haber podido contar con ellos.
Y bueno, yo prefiero casi que tanto Amy como Walter nos hablen un poquito de sus respectivas experiencias con el cine negro, cómo lo ven, si es un género, imagino que siempre les ha atraído, porque si no, no harían las películas que hacen, y que nos den un poco su visión del género y cómo ven si este género ha evolucionado o si puede ofrecer o sigue ofreciendo hoy atractivos al público, ¿no? Amy. El género negro, yo creo que por lo negro y el crimen siempre ha sido un género muy interesante a utilizar en el cine, porque se puede utilizar casi metafóricamente cuando hablamos acerca de otros temas que queremos abordar. Y esto, lo cierto que ha ocurrido, bueno, ha sido el caso tras la Segunda Guerra Mundial. Ha sido el caso desde la Segunda Guerra Mundial, hablar acerca del cine negro en los Estados Unidos, por lo menos tras del estrés del postraumático de una generación de hombres después de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, yo creo que esto continúa, esto sigue siendo válido, utilizando pensar que las líneas no son tan claras en el crimen. Hay un tema, algo que se tiene que resolver, cómo se resuelve, y luego además de esto hay personas, cineastas como yo, tendemos a utilizarlo como una plataforma para hablar acerca de matices emocionales, estados emocionales del ser, digamos matices más difíciles de marcar. Bueno, bien, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Es difícil hablar acerca de este género negro porque es una de esas categorías donde todos pensamos, conocemos exactamente lo que es cuando lo vemos, pero a la vez la gente que escribe sobre él nunca llegan de acuerdo exactamente de lo que es, de lo que se trata. Y yo creo que nuestras definiciones son un poco más sueltas, digamos, no tan fijas, ¿no? Para mí, probablemente, la película negra más clásica podría ser Turner's Out of the Past. Me parece que cumple con todas las definiciones de lo que es una película negra, del género negro. El libro es interesante, hablan acerca, lo he repasado un poco por encima hoy en mi habitación, y hablan acerca de mi asociación con Sam Peckinpah en The Getaway. Es el cine negro en cierto sentido, pero no cumple con la definición, con el final trágico o el protagonista que llega a un final muy poco feliz. Ha evolucionado, es un estilo, es una especie de fotografía, es una sensibilidad acerca de la vida, es un modo de contar historias y se ha adaptado. Y Amy dice, la historia de crimen es inseparable de la tradición del cine negro, la verdad. Yo quería preguntarles a los dos sobre, por un lado, la cuestión del género de cine negro, cómo ha evolucionado el papel de la mujer, ya que tenemos aquí a una directora, ¿no? Que en el cine clásico tenía un papel más concreto, entonces ahora cómo ha evolucionado. Y en general, si consideran que actualmente el cine negro puede contar cosas que antes no se podían contar, o si antes precisamente lo que tenía el cine negro es que podía contar todo enredándolo con los clichés del género. Gracias. Bueno, tradicionalmente en las películas negras originales el papel de la mujer era la sirena que traía al protagonista masculino a su final trágico. No creo que con este enfoque ya no podemos proseguir, no vamos a llegar muy lejos. Eso ya se acabó toda esa historia. Entonces, yo creo que la definición del cine negro, de lo que es negro, es mucho más suelto ahora de lo que probablemente era antes. Es decir, ya no podemos definirlo tan claramente. La pregunta sería,
¿Cómo ha cambiado el papel de las mujeres en la iconografía de la cinematografía en los últimos años, en el cine negro, en los westerns, también en las comedias? Ya no hacen comedias como las de Doris Day, ya hoy en día, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que tiene razón Walter, porque el papel de las mujeres en el cine negro, como ha dicho Walter, al principio era muy específico, y una vez más creo que posiblemente América, después de la Segunda Guerra Mundial, ha cambiado la relación entre hombres y mujeres, y las mujeres durante la guerra obtuvieron tanta autonomía económica, etcétera. Y cuando volvieron los hombres hubo mucho conflicto tras la guerra. Entonces hubo mucha tensión doméstica, por así decirlo. Y cómo las mujeres iban a volver a la esfera doméstica de nuevo. Así que de repente, durante la Segunda Guerra Mundial, estoy hablando específicamente de América, durante la Segunda Guerra Mundial no estaban en la esfera doméstica. En el género negro esto ocurría tal cual. Había mujeres como femme fatale, y eran villanas también, y había varias películas donde las mujeres eran víctimas en cierto sentido, y había esta dicotomía tan interesante en aquel entonces. Pero como ha dicho Walter, yo no creo que se pueda decir hoy en día, yo no creo que en esta sociedad, yo creo que la gente podía identificarse con esto, así que hoy en día bueno, las mujeres desempeñan un papel, digamos, con otros matices dentro de lo que es el género negro hoy en día. Ahora, con respecto también al tema contexto, ¿no? Y iba de lo siguiente: si ellos consideraban que, por ejemplo, dos fenómenos, 11 de septiembre de 2001 y caída de la bolsa 2008, es decir, la depresión que hubo a continuación, a consecuencia, modificaron o tuvieron un efecto sobre el desarrollo del género negro en Estados Unidos, al igual que ocurrió, por ejemplo, con la caída de la bolsa, el crack de 1929. Entonces, si hay algún tipo de relación allí. Muchas gracias. No que lo sepa yo, pero vamos, una gran catástrofe como por ejemplo una crisis económica tienen el efecto normalmente de alterar películas que intentan dar o interpretar una especie de realismo político, social, mejor dicho. Es más bien poético el cine negro, así está menos afectado por estos momentos de catástrofes de este tipo. Pero se puede decir que el cine negro, de la tragedia, de la tradición del cine negro y los elementos trágicos de este tipo de cine, fue un contrapeso al optimismo americano después de la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Así que supongo que si esto lo trasladas hasta su último elemento, los efectos opuestos suelen ocurrir en las estructuras narrativas en cuanto al cine negro se refiere. Yo creo que, y no estoy seguro que puedes... En 1929, después del crack del 29, en los Estados Unidos está sufriendo... Estamos en el medio de una crisis financiera mundial, pero el resultado de esto, en 1929, trajo consigo lo que ocurrió a partir de la Segunda Guerra Mundial, es decir, Hawks y Sturges y la idea de que la sensibilidad y el enfoque de aquel entonces era diferente frente a los conflictos que vemos hoy en día alrededor de nosotros. Pero yo creo que es interesante ver el género, no el cine negro, sino el cine de policíaco, por ejemplo, porque yo creo que es posible que en América, por ejemplo, en este momento solo está afrontando lo que ocurrió el 11 de septiembre y la crisis económica. Es decir, a nivel creativo, a eso me refiero.
y la manifestación de estos eventos en la creatividad americana, en las canciones, en la música, en la literatura y en el cine. Así que yo creo que justamente en este momento estoy empezando a ver el comienzo de nosotros como un país que está abordando de cómo sentimos de lo que ocurrió en aquel entonces, el 11 de septiembre de 2001. Me gustaría a mí plantear también una cosa. Me gustaría que tanto Walter como Amy nos hablaran un poquito de las películas que están en la retrospectiva. Amy acaba de, como decía antes, de presentar, además en el Festival de Venecia, en sección oficial, se ha visto su película Texas Killing Field, que es la que está aquí también presentada, que creo que presentó ayer aquí en San Sebastián. Walter Hill va a presentar esta tarde la película que tiene incluida en esta retrospectiva, Last Man Standing. Pues me gustaría que nos hablaran un poquito de sus respectivas películas, que nos dijeran un poco, pues, cómo ellos trataron de trabajar el género desde estas películas. Bueno, mi película se rodó hace 15 años, más o menos, y fue la película de cierre del Festival de Venecia en aquel entonces, en ese año. Así que la película fue una adaptación de la película más famosa de Kurosawa del oeste, el Jimbo. Hice la película con mucha trepidación y mucha preocupación a la vez, y solamente con el aliento del señor Kurosawa. Mi abordaje, por así decirlo, fue el siguiente. Fue retroceder. Había muchas historias y comentarios que Kurosawa, que se había visto influido por el Red Harvest de Natural Hamlet. Así que volví a leer Red Harvest o Cosecha Roja y pensé quizás la historia se podía convertir en una película de gángsters, emplazado a un pueblo del oeste. Y luego lo llevé desde ahí, pero jamás pensé en 10 segundos en trabajar dentro de la tradición del cine negro. En ningún momento pensé en ello. Esto es algo que entró a través de la osmosis, quizás podríamos decirlo. Pensé un poco en la narrativa y qué es lo que podrían hacer los personajes dentro de esa narrativa. Normalmente lo abordo empezando con el personaje y trabajo al revés, pero en esa película fui consciente, muy consciente del peso de la herencia de la película del señor Kurosawa. Así que eso marcaba un poco parte de las consideraciones narrativas y me hizo pensar en esto al principio. Y yo creo que eso es muy raro en mi filmografía, dicho sea de paso. Para Texas Killing Fields, la historia de Texas Killing Fields desgraciadamente está basada o inspirada por eventos reales. Texas City, Texas, y fuera de Texas City, en la ciudad de Texas, hay 60 cuerpos que se encontraron desde 1969. La mitad de esos crímenes, menos de la mitad, no están resueltos aún. Hay varias víctimas y varios asesinos. La investigación que acompañó el guión fue realmente muy marcado, y cuanto más investigaba, más personas se veían implicadas. Dado que, desgraciadamente, esos eventos en los que se basó la película son ciertos, la historia era muy difícil. Un excelente guión, sin embargo, pero hizo que fue muy difícil la historia, porque no podías descartar nada, porque como una narrativa. Así que yo pensé de la siguiente manera: el objetivo realmente hacer que la mayoría de la gente se enterara de que, en todo lo posible, un poco del hecho de este fenómeno del crimen que ocurrió a las afueras de la ciudad, y la manera de hacerlo y cómo enfocar el género de policíaco o criminal, digamos, que fuera
muy seductivo, visual y a nivel de sonido muy evocativo, muy evocador, digamos, en el enfoque. Hay algunos elementos de la historia, si podíamos tomar ser muy gráfico como directora, y eso yo pensé que podía ser una repulsa muy difícil de abordar por parte del público, y yo quería que el público, esperamos, si fuéramos inteligentes y modestos, que les atrayera lo que vieran para que pudiéramos contarles la historia y que no fuera una repulsa. Y esto fue el enfoque en el género de ser lo menos literal visualmente hablando posible. Pregunta más. Sí. Sí, buenas tardes. El señor Hill dice que Billete Way no sería una película enteramente negra porque tiene final feliz. ¿Habían pensado quizá incorporar el último capítulo de la novela, que es bastante amargo, y lo dejaron de lado? Bueno, no digo que adapté el libro, no utilicé ningún libro de ninguna manera. Lo que me vi influido por la idea de que la historia de que el señor Kurosawa estaba basada sobre el libro que Hammett había escrito. Yo no sé, supuestamente, esto no fue una cosa con la que hablas con el señor Kurosawa, a ver si me entiendes. ¿Cómo se ve directamente influido por este libro? No le puedo contar esto, evidentemente, pero mi propia adaptación, no hice un remake, hice una adaptación realmente, y quería hacer una película de gángster en un pequeño pueblo del oeste. Yo no creo que mi película tenga lo que llamaría yo un final feliz. Es cierto, sin embargo, que los muy malvados han recibido un castigo muy severo, pero la naturaleza del protagonista en mi película, yo no creo que exactamente se va de la ciudad con un hombre muy muy feliz, como un hombre muy muy feliz, la verdad. Sí, discúlpeme. No preguntaba por Cosecha Roja, sino por La Fuga, de Getaway. De Jane Thompson Novas. Okay. Bueno, el libro del señor Thompson tiene un final en México, con el pueblo compuesto de criminales ya, por así decirlo, jubilados, que están en una especie de una tierra, un paraíso donde compran, por así decirlo, su libertad en México. Era una condición previa cuando me dieron ese trabajo, que estos no lo iban a hacer de esa tal manera. El único debate real fue si la lucha entre pistoleros en la frontera iba a matar el personaje de McQueen o iban a escaparse finalmente a México. Así que esto ya estaba resuelto antes de que yo formara ni siquiera parte del proyecto, ¿de acuerdo? Que no sé si el señor Hill lo sabrá, que la censura franquista modificó en España y al final, cuando ellos parecía que salían libres y se iban a México, una voz en off decía que habían sido arrestados después. Pero esto era una cosa que se hizo en el doblaje español. No sé si él conocía esta anécdota. He was just saying that in Spain, the censorship modified this ending. Oh, they did? Yes, a voiceover tell to the people that these guys were arrested after that. Oh. Bueno, pues no se escaparon al final. No es así.
Deberían cambiar el título de la película, ¿no te parece? Pregunta más. Tenemos que ir terminando porque el señor Gil además tiene ahora que presentar Last Man Standing en el cine. A mí quizás, si no hay ninguna pregunta más, me gustaría dejar una última cuestión que para también que contesten los dos, porque es una cosa que además creo que es recurrente en el libro. Muchos autores que han colaborado se siguen dándole vueltas y se preguntan mucho hasta qué punto es posible seguir haciendo cine negro sin remitirse a toda la tradición que existe ya del género, ¿no? Hay muchas películas que son pastiches o remakes o de alguna manera siempre tienen detrás la sombra del cine negro que se ha hecho. Y me gustaría que ellos explicaran cómo, si ellos han sentido este peso de la tradición, han intentado liberarse de ella, han intentado hacer algo totalmente diferente. Yo recuerdo una de mis películas favoritas de Walter Hill, y creo que es una de las mejores películas policíacas del cine americano, lo digo totalmente convencido, que es Driver. Es una película que en su momento también yo creo que aportó una visión muy novedosa al género, ¿no? Entonces me gustaría que los dos explicaran un poquito si se han sentido de alguna manera siempre tentados de imitar películas previas, han querido apartarse totalmente, o en el caso de Amy, que por así decirlo tiene la influencia en casa, ¿no? Porque su padre Michael ha dado, yo creo, algunas de las mejores películas policíacas de los últimos años, ¿no? Entonces, bueno, nos expliquen un poquito esto. Bueno, yo no creo que jamás estamos libres de la carga o los dones de este pasado. Estamos conectados todo de lo que hemos visto en el pasado. El padre de Amy y yo somos muy buenos amigos. He conocido a Amy desde que era una cría. Así que es maravilloso estar aquí sentado a su lado, como una gran directora con mucho talento. La verdad es que todos estamos conectados, todos nos agarramos, nos damos de la mano y nos apoyamos los unos de los otros como realizadores y como personas que contamos historias. Y yo no creo que piensas conscientemente acerca de esto, pero tu propia personalidad, si resulta que tienes la suerte de tener una personalidad como contador de historias, siempre se muestra y se plasma a la hora de contar la historia y la manera de contarla, pero la influencia es algo que siempre nos sigue durante toda la vida. Cuando empecé a ser director hace muchísimos años, no quiero decir cuántos, la gente pensaba que yo estaba muy influido por... Ahora me doy cuenta que hablan acerca de la influencia de Howard Hawks que ha tenido sobre mí. Howard Hawks, lo agradezco mucho. Y me siento culpable, pero al principio de mi carrera decían, bueno, Peckinpah tuvo mucha influencia sobre mí y yo ni siquiera trabajé con él, pero Peckinpah siempre se percibió como que estaba muy influido por Kurosawa. Kurosawa siempre se percibió correctamente ser muy influido por John Ford. No puedes ver las películas de John Ford sin ver su deuda a Griffith. Y no puedes ver las películas de Griffith sin ver su deuda a Dickens. Así que yo no sé dónde acaba. Yo creo que todo acaba en Homero, no que sé. Y estamos todos conectados, por tanto, yo creo que todos formamos parte de todas las películas que hemos visto. Y luego trabajamos con esto. Y seguimos adelante. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué nos queremos liberar de nuestro pasado? El pasado... cuán rico, y con todo lo rico que es, que hay lecciones de aprender, pero aquellos que han forjado este camino, yo creo que hay una gran ventaja en mirar hacia atrás y finalmente cuando haces las decisiones, cuando haces una película, cuando escribes una canción o una novela o algo creativo, finalmente quieres contar esa historia desde la perspectiva que tú tienes como una persona que pasea por el mundo. Así que esta perspectiva finalmente será influida por el hecho de que eres mujer o hombre, o quiénes son tus padres o no son tus padres, o qué tipo de situación económica, dónde has crecido, dónde te has criado, etcétera, que son difíciles de manejar y probablemente no merece la pena investigarlo en demasiada profundidad.
que pueden influir todas las decisiones acerca de dónde haces una toma o qué vestuario, qué banda sonora eliges, pero todo eso se basa en los beneficios de mirar hacia atrás y del pasado y aprender todo lo que puedas de ello. Gracias. Y una vez más, estamos todos conectados. Amy está influida por su padre, por supuesto. Yo estoy influido por mi padre. No era realizador de cine, casualidad, pero así es la vida. Y así somos. Pues si no hay ninguna pregunta más, tenemos que ir acabando porque ya digo que invitamos a todos a ver Last Man Standing, luego presentada por Walter Hill, que quien no la haya visto es una película estupenda. Y por supuesto volver a dar las gracias a Walter Hill y a Amy Kaneman por haber estado aquí, por haber venido hasta San Sebastián a traernos sus películas y a presentarlas. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Thank you. Thank you.